Querido Genaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, querida Bianca. Con gusto saludarte a ti y a toda la audiencia como siempre. No pude conectarme al video para quienes nos están viendo por video. Parece que la liga de Zoom no estaba funcionando, pero platiquemos por vía telefónica. Entonces, querida Bianca, hoy justo este tema que mencionas y que está generando mucho ruido ya, no nada más en México, sino también en Canadá y en el mismo Estados Unidos. Este anuncio insólito e insolente, diría yo, del presidente Donald Trump, de básicamente maltratar a sus principales aliados comerciales, a sus principales socios comerciales que somos Canadá y México, y tratar, digamos, como con una pluma muy ligera a China con este anuncio que hace y esta amenaza que de repente ayer en su red social de Truth Social pues se le ocurrió al presidente electo de Estados Unidos. Esta amenaza de imponer hasta 25% de aranceles a todos los productos canadienses y mexicanos que crucen la frontera hacia Estados Unidos y solamente un 10% a los productos chinos. Esto bajo la idea de que imponer esta sanción, imponer estas tarifas harían que México y Canadá participen de una manera más efectiva en la detención de estupefacientes, sobre todo de fentanilo que entra hacia territorio estadounidense, pero a mí me parece francamente algo que en general, en principio ya como te decía, está generando un rechazo fuerte en Estados Unidos. Los medios de comunicación especializados en temas de comercio y económicos, como el Wall Street Journal, entre otros, están The Economist también, pues básicamente mencionando cuáles serían las implicaciones de una política arancelaria en ese sentido. En primer lugar, sería violatoria del llamado mejor acuerdo comercial de la historia, como Trump ha llamado al TEMEC, el acuerdo que se tuvo que renegociar a insistencia del entonces presidente electo, Trump, en 2016, y que sentó a la mesa a México y a Canadá precisamente a actualizar ese tratado, a reescribirlo, y que había quedado, según Trump, muy bien. Entonces, una política arancelaria de 25% sería, en primer lugar, completa y absolutamente violatoria de la relación comercial que tenemos bajo un tratado internacional, que es el TEMEC, México, Estados Unidos y Canadá. Lo segundo es que no nada más sería violatorio de ese tratado, sino que sería una política que a Estados Unidos le provocaría una especie de herida autoinfligida. Ya hay varios medios que están incluso haciendo cartones de Trump con una pistola disparándose al pie con estos aranceles. Crear una espiral inflacionaria en Estados Unidos, que es justo lo que Trump ha criticado en los últimos años del gobierno de Biden. Generaría que los consumidores estadounidenses que consumen estos productos canadienses y mexicanos, que son muchísimos, pues tuviesen que pagar ese impuesto más alto para los productos mexicanos y canadienses que estarían en el mercado. Lo mismo y especialmente para las partes automotrices, los autos serían mucho más costosos. Lo tercero es que, como te digo, las cámaras de comercio estadounidenses también, empresarios, ya le están diciendo al presidente, pero ¿de qué está hablando? ¿Cómo se le ocurre amenazar a nuestros socios comerciales con esto? Porque, como te mencionaba, pues sería una herida autoinfligida. ¿Y por qué a China, en cambio, que es realmente el rival comercial de Estados Unidos a nivel internacional, solamente lo amenaza con con este impuesto tarifario del 10%, que ahí sí haría todo el sentido del mundo que Estados Unidos pues quisiera imponerle, digamos, un límite más fuerte al acceso a los productos chinos al mercado estadounidense, pero a los mexicanos y canadienses, además agarrándose a un tema de seguridad y de comercio de drogas, pues básicamente no tiene ningún sentido. Lo que sí es que provocó evidentemente ya la respuesta del gobierno mexicano y la respuesta sobre todo de la presidenta Sheinbaum, que de entrada a mí sí me gustaría decirte que me parece una carta muy clara y muy contundente, mucho más clara y mucho más contundente de las cartas que el expresidente López Obrador también le mandaba a Donald Trump. Digamos que sí hay una continuidad en esta estrategia de hacer pública una carta que es dirigida de presidenta a presidente electo, que a mí me parece que en las democracias pues así tendría que ser. Hay quienes están criticando que por qué se está regresando a esta diplomacia epistolar. El ex embajador Arturo Sarucán lo ha estado haciendo en redes sociales. Pues bueno, creo que estamos en el siglo XXI y él, que ha sido uno de los pioneros de la diplomacia digital y que ha estado a favor de que se transparenten las cosas y demás, pues me parece
incluso está poco coherente que ahora estén criticando entre él y otros más que la presidenta de México le dé a conocer al pueblo de México cuál es una de las primeras medidas y cuáles son uno de los primeros posicionamientos del gobierno mexicano al presidente Trump. A mí me parece adecuada, la carta es contundente, la carta de la presidenta pues rechaza evidentemente esta política arancelaria, contesta de una manera diplomática y contundente e inteligente que si Donald Trump pone estos aranceles, pues México responderá con reciprocidad, como funciona la diplomacia. Si un gobierno levanta un impuesto a otro, si un gobierno impone una sanción a otro, si un gobierno impone una visa a otro, pues la respuesta diplomática es la reciprocidad y tiene que responder el gobierno mexicano en el mismo sentido. Si Trump pone 25% de aranceles a los productos mexicanos, nosotros tendremos que hacer lo propio, exactamente lo mismo, y los canadienses de igual manera. Ello no quita el que se haya publicado esta carta, me parece, que pueda haber una llamada o que ya haya habido una llamada entre los funcionarios mexicanos, entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el próximo secretario de Estado Marco Rubio, o no quita que haya una llamada entre la misma presidenta Sheinbaum y el presidente electo Trump. No están peleadas esas dos estrategias. La carta me parece adecuada y además me parece también que le recuerda al presidente Trump que el gobierno mexicano ha estado haciendo mucho y ha estado cooperando en materia migratoria con Estados Unidos, ha estado cooperando en materia de seguridad también, hay un entendimiento entre ambos países de cooperación de lucha antinarcóticos, hemos avanzado mucho desde que a fines de los años 90, a principios del siglo, se eliminara la llamada certificación antidrogas, que le metía muchísimo ruido a la relación bilateral entre Estados Unidos y México y que se eliminó en tiempos de Vicente Fox. Desde entonces hay una cooperación en la materia, hay una cooperación en el sentido de que nuestras agencias de seguridad, los ejércitos, ambos gobiernos, las procuradurías o hoy fiscalías trabajan de manera conjunta y creo que la llegada del secretario Omar García Harfuch debería ser muy bien recibida en Estados Unidos por la manera en la que él básicamente ya está demostrando cuál es la nueva política de seguridad y cómo se está atacando al crimen organizado y deteniendo incluso algunas de las células más importantes. Recientemente se anunció la captura de una persona de nacionalidad china que se dedicaba justamente a este trasiego entre México y Estados Unidos y creo que eso es lo que no están viendo en el gobierno o en el próximo gobierno de Donald Trump. En materia de migración, la presidenta también le dio datos contundentes de cómo se han aumentado las detenciones en su propio país, de cómo se están básicamente registrando a través de una aplicación hecha por el mismo gobierno de Estados Unidos las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos, de cómo México ha en los últimos años hecho una política migratoria justo para atender este tema de movilidad humana que ahora hay, y la apuesta es, y me parece también buena, de colaborar con el gobierno de Estados Unidos hacia adelante para un nuevo esquema en ese sentido, y eso también está muy claramente escrito en la carta. Esperemos a ver cuál es la reacción de Trump. Trump sabemos que es impredecible, que dependiendo del ánimo con el que se levante puede contestar en su propia red social o en redes sociales básicamente pues diatribas y generar bastante ruido. Creo que una de las lecciones del gobierno del presidente López Obrador es que esas diatribas pues hay que dejarlas en las redes, que se queden ahí, que no pasen, digamos, a la relación bilateral, pero eso sí, creo que a prepararnos para cualquier escenario, y creo que en ese sentido va ya el gobierno mexicano con el anuncio del canciller Juan Ramón de la Fuente de que los consulados de México deben estar muy capacitados y muy pendientes para proteger a nuestros connacionales en Estados Unidos, con el anuncio también del secretario de Economía Marcelo Ebrard de que ya está armando el equipo, ya está listo para la revisión del TEMEC del próximo año, y con lo que la presidenta acaba de anunciar hoy, que México está listo incluso para, si quieren aranceles, si no quieren cooperación, si más bien lo que no se busca es el diálogo, entonces México responderá de manera recíproca como funciona la diplomacia. Creo que por lo pronto así están las cosas. Esperemos que en los próximos días pues Trump respire, que Trump llegue siga con su transición, que tiene ya varias complicaciones. Ya se le cayó una propuesta para el fiscal general,
y que básicamente pues no quiera desquitarse con uno de sus principales socios comerciales, que la relación bilateral de todos los días es provechosa, es útil, es benéfica para México y para Estados Unidos, y tenemos un comercio hoy en día de los más dinámicos, de los más prósperos y de los más beneficiosos para una región, y esperemos que así siga, que el camino de Norteamérica siga justo en ese sentido, en la unión política, en la unión comercial sobre todo, y en esta unión social que tenemos también por los millones de mexicanos que viven allá en Estados Unidos. Así es, muchos temas que se han dado, bueno, pues a raíz de esta, pues ya presidencia electa de Donald Trump, su segundo mandato allá en Estados Unidos, y también, pues no dejar de lado esto en el tema económico, en la migración, pero también allá en Estados Unidos, querido Genaro Lozano, bueno, pues hace unas semanas recibieron mensajes de texto, tanto la comunidad LGBTIQ+, también las comunidades hispanas, incluso algunos estudiantes de secundaria, pues estos mensajes insinuaban la vuelta a la esclavitud, o sea, cosas que uno dice, bueno, ¿como por qué? Y también en esos mensajes, pues les decían que habían sido seleccionados para ser deportados o para presentarse en un campo de reeducación. Situaciones que, bueno, pues están dando mucho de qué hablar, específicamente en esta. El FBI ya está investigando, pero bueno, de este y otros temas ya estaremos hablando aquí en el Caleidoscopio, por supuesto, en las próximas participaciones. Gracias, como siempre, querido Genaro Lozano. Gracias a ti, querida Bianca. Voy a tomarte esa sugerencia, voy a hablar de ese tema muy pronto también. Perfecto, claro Gracias. que sí. Gracias, un fuerte abrazo, Genaro.